Gracious Heavenly Father, Padre Celestial, Clemente, we thank you for today, te agradecemos por el día de hoy, for this time together. por este tiempo juntos, Lord, for this building, Padre, por este edificio for a place for us to meet y porque tenemos un lugar en el cual reunirnos and study your word, and we can do that freely this morning. y estudiar tu palabra y podemos hacer eso libremente en esta mañana. And that's a blessing. Y eso es una bendición. Lord, we ask that you will pour your spirit out upon this place. Padre, pedimos que tú derrames tu espíritu sobre este lugar. Lord, open our hearts to everything you have for us this morning. Padre, abra en nuestro corazón a todo lo que tienes para nosotros en esta mañana. Speak into our lives today, Lord. Habla nuestras vidas hoy, Señor. And Lord, we leave this time in your hands. Y dejamos este tiempo en tus manos, Señor. We ask it in your name. Lo pedimos en tu nombre. Amen. Amén. Well, if you've been with us, you know that we're working through the book of Acts. Si usted ha estado con nosotros, usted sabe que hemos estado estudiando el libro de Hechos. So chapter 4 here Así que el capítulo 4 acá is actually the continuing story of last week. es la continuación de la historia de la semana pasada. But if you weren't with us last week, then I'll kind of sum up for you what happened to bring you to where we are this morning. Pero si usted no estuvo con nosotros la semana pasada, yo voy a hacer un tipo de resumen para llevarlo a lo que vimos, para que usted sepa dónde estuvimos la semana pasada. So in chapter 3, we have to start Peter and John. They're heading to the temple to pray. Así que en el capítulo 3 tenemos a Pedro y a Juan, que van de camino al templo a orar. And on their way there, they passed a lame man who was begging. Y de camino al templo ellos pasan a la par de un hombre cojo que estaba pidiendo limosnas. And as they pass him, they ask for him to look at them. Y como cuando van pasando, le piden a este hombre que los vea a ellos. And he does, and what he's doing, he's hoping to get a little cash, right? This is his livelihood. Y lo que él está haciendo es que está tratando de conseguir un poco de dinero. Esta es la manera en la que él se mantiene. But Peter immediately informs the man, I don't got any money. Pero Pedro inmediatamente le dice al hombre, yo no tengo dinero, But what I have, I will give to you. pero lo que tengo te voy a dar. For my notes get blown everywhere. Unbelievable. It's always the same person, too. He got it to work. So he doesn't have any money. He says to him, rise up and walk. Así que él no tiene nada de dinero, le dice, levántese y camine. And he tells him, but when you really look at the miracle, it does not actually happen until he physically lifts the man. So Peter has to have the faith. When he grabs a hold of him, he better start walking. Pero cuando usted ve el milagro, se va a dar cuenta que realmente el milagro no sucede hasta que el hombre se levanta. Entonces Pedro tuvo que tener la fe de realmente ver al hombre, levantarlo y decirle, comience a caminar. And when he lifted him, he began to walk. Y cuando Pedro lo levanta, el hombre comenzó a caminar. Then he jumped. Luego saltó, But then he did the most important thing. pero luego él hizo lo más importante. He praised the Lord. Él alabó al Señor. Right? He gave credit where credit was due. Él llevó el crédito o el honor a donde pertenecía. And so they entered the temple, Así que ellos entraron al templo and they entered the temple, ellos llegan al templo and all the people ran over to the lame man y toda la gente corre hacia el cojo because they all recognized him. porque todos lo reconocieron. And they're wondering what has happened with this guy. Y ellos se preguntaban qué había pasado con este hombre. And he'd been healed. Y él había sido sanado. And Peter, just like on the day of Pentecost, he takes advantage of the fact that he has a crowd. Y al igual que lo hizo en el día de Pentecostés, Pedro aprovecha el hecho de que él tiene una multitud. Right? And for Peter, when he has a crowd of people, there's only one thing to do. I need to tell them about Jesus. Y para Pedro, cuando él tenía una audiencia, solamente había una cosa por hacer, hablarles acerca de Jesús. Right? And that's a lesson for us. Y esa es una lección para nosotros. And it doesn't mean maybe you necessarily have the masses, but when you have the audience of somebody,
you have a responsibility to tell them about Jesus. Ahora, puede que eso no significa que usted va a tener una masa, una multitud, pero cuando usted tiene la atención de alguien, usted hace exactamente eso, le habla acerca de Jesús. But so many times we'll convince ourselves this isn't the right time. Pero muchas veces nosotros nos convencemos a nosotros mismos como, este no es el momento adecuado. Right? Maybe I haven't seen this person in a long time. I probably shouldn't jump right in with Jesus. Tal vez tengo mucho tiempo de no haber visto a esta persona y no debería brincar de una vez al tema de Jesús. Yes, you should. Sí, usted debería hacerlo. It's pretty. That person could walk out of your presence and get hit by a bus. Congratulations. Thanks for putting it off. Esa persona podría irse de su presencia y la atropella un bus. Felicidades, excelente decisión en postergarlo. You have to look at the fact that any appointment that God gives you as a believer is a divine appointment, so you have a responsibility. Usted tiene que ver cada cita que Dios le da con una persona como una cita divina. Entonces es su responsabilidad compartir el Evangelio. I mean, who are we to start to pick and choose when and who we'll share the gospel with? Quiero decir, ¿quiénes somos nosotros para comenzar a escoger y a seleccionar con quién compartimos el Evangelio y con quién no? I find most of the time it's just that people aren't comfortable sharing the gospel in general. That's where the problem actually lies. Y yo me he dado cuenta que la mayoría de las veces es que la gente generalmente no se siente cómoda compartiendo el Evangelio y ahí es donde está la raíz del problema. It's simple. Es simple. You just share with people the death, the burial, and resurrection of Jesus. You need to cover all three. That's it. That's the gospel message. Usted solamente comparte con las personas la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Tiene que compartir los tres y eso es todo. Ese es el mensaje del Evangelio. Today we're going to look at the third message that Peter gives since the beginning of Acts. And in every one of them, you'll see a package, the death, the burial, and resurrection of Jesus. That's it. Hoy vamos a ver el tercer mensaje que da Pedro en el libro de Hechos y usted va a ver que ahí está empaquetado los tres elementos, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y eso es todo. How many people here know that Jesus died? ¿Cuánta gente aquí sabe que Jesús murió? We all agree on that? Todos podemos estar de acuerdo en eso, ¿verdad? How many of you know he was buried? ¿Cuántos de ustedes saben que Él fue sepultado? Anybody know for how long? ¿Alguien sabe por cuánto tiempo? 3 days. Oh my goodness, look at this. You're already advancing into the message. 3 días. Y vean esto, ya ustedes están avanzando en la profundidad del mensaje. And anybody know what happened on the third day? ¿Y alguien sabe qué pasó al tercer día? He rose again. Oh my God, you guys are ready. Él se levantó, Él resucitó otra vez y ustedes están listos. I did my job. I prepared you all now. You're welcome. Yo hice ya mi trabajo, los preparé a ustedes. Gracias. You Con know gusto. what, you know what else you can use? ¿Sabe qué más puede usar usted? Your own testimony. Su propio testimonio. This was my life before Jesus. Then Jesus came into my life. Now this is my life after. Esta era mi vida antes de Jesús. Luego Jesús vino a mi vida y esta es mi vida ahora después de Jesús. If God has given you an opportunity, take advantage of the opportunity. You will see all throughout the early church, every opportunity they're given, they take advantage of it. Si Dios le está dando a usted una oportunidad, aproveche esa oportunidad. Usted va a ver a través de todo el libro de Hechos que ellos aprovechaban cada oportunidad que se les daba. And that's the remainder of chapter 3. Peter delivers this second message. Y ese es el resto del capítulo 3. Pedro da este segundo mensaje. So this brings us to chapter 4. Y esto nos lleva al capítulo 4. Let's go ahead in chapter 4, picking up in verse 1. Y vamos a leer desde el capítulo 4, empezando en el versículo 1. Let's read the first 4 verses. Vamos a leer los primeros 4 versículos. It says, Now as they spoke to the people, the priests, the captain of the temple, and the Sadducees came upon them. Being greatly disturbed, they taught the people and preached in Jesus and the resurrection from the dead. And they laid hands on them, and they put them in custody until the next day, for it was already evening. However, many of those who heard the word believed, and the number of men came to be about 5,000. Dice, mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús.
Así que los aprendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído su palabra creyeron, y contados solamente los varones eran como 5,000. All right, so verse 1, we got our people who are a little irritated with what's going on. Entonces en el versículo 1 tenemos a la gente que está un poco irritada con lo que está pasando. Now, whenever he uses the word priests, that's typically referring to those who would fall under the division of the Sadducees. Ahora, normalmente cuando acá se usa la palabra sacerdotes, se refiere a aquellos que caen en la línea de los saduceos. But some of them could have been Pharisees, but most likely these were the Sadducees. Algunos de ellos podrían haber sido fariseos, pero lo más seguro es que eran saduceos. And then we have the captain of the temple. Luego tenemos al capitán del templo. Who's that? ¿Quién es este? No idea. No tenemos ni la menor idea. What's important is what his job is and why he would have been there. Lo importante es cuál era su trabajo y por qué hubiese estado él ahí. His job was to maintain order in the temple. Su trabajo era mantener el orden en el templo. And so we have kind of an idea. There's Peter and John. This layman's been healed, and we know at least 5,000 people are outside beginning to listen and hear this message. And he's going, we better get things calmed down here around the temple. Este hombre está ahí, él está viendo lo que está pasando, están Pedro y Juan dando un mensaje, más o menos 5,000 personas se convierten, y él dice, es mejor que empecemos a calmar lo que está pasando alrededor del templo. And so as they come in, it says, listen, they interrupt the message. It says they're still speaking. Y dice que cuando ellos llegan, ellos interrumpen el mensaje. Dice acá que mientras hablaban todavía, And they grab hold of these guys, they drag them out from there, ellos agarran a estos dos hombres, los arrastran fuera de ahí, and they begin to, obviously, this breaks up the crowd. These guys are gone. y esto comienza a dispersar a la multitud. Los dos hombres que hablaban ya no están. Well, you got to ask yourself, what is the problem? Y ustedes tienen que preguntarse a ustedes mismos, ¿cuál es el problema? These guys aren't being aggressive, they're not being violent. What is the problem? Ellos no están siendo agresivos, no están siendo violentos. ¿Cuál es el problema? Well, there's two problems. Bueno, hay dos problemas. Number one, these guys are teaching in Jesus' name. En primer lugar, estos hombres están enseñando en el nombre de Jesús. And that was bad enough. Y eso era suficientemente malo. But for the Sadducees, there was something even worse. Pero para los saduceos había algo que era mucho peor que eso. They were teaching about the resurrection. Ellos estaban enseñando acerca de la resurrección. The Sadducees don't believe there is a resurrection of the dead. Los saduceos no creen que existe o que hay una resurrección de los muertos. You know, that's funny. Paul, later on, we'll get to it because it's actually really clever of Paul to like back himself out of a real bad situation. Saben, lo gracioso, y vamos a verlo un poco más adelante, pero Pablo fue muy inteligente al retroceder de una situación bastante comprometedora. Paul's in the middle of teaching, and there's a riot that's about to break out, and there's Pharisees and Sadducees. You know what Paul starts to do? Pablo está enseñando y está a punto de comenzar una gran discusión, una pelea, y hay saduceos y hay fariseos. ¿Y saben lo que hace Pablo? He begins to pin the Pharisees against the Sadducees by bringing up the resurrection, and they start going at it, and he's like, whoop, now I can go, because they can't stand that part. There was such a dividing point. Él comienza a poner a los saduceos y a los fariseos en contra al traer a la luz el tema de la resurrección, y él simplemente se aleja y dice, ahora sí me puedo ir, porque ellos no podían soportar ese punto, había una gran disputa al respecto. So when the Sadducees were here in the temple right now and they heard them speaking about the resurrection, that's where they would have drawn the line. They'd be like, that's it, let's get them out of here. We can't have this carry on the way it's going. Entonces los saduceos que están en el templo y los están escuchando a ellos hablar, cuando llega al punto de la resurrección, ellos dicen, ahí está, no más, no los vamos a seguir escuchando, y los sacan de ahí. And it says they grabbed them and they put them into custody till tomorrow because it was already evening. Dice que los agarraron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. That's interesting. You remember Jesus' trial? Ahora es interesante, ¿se acuerdan del juicio contra Jesús? You remember when they went to get Jesus? ¿Se acuerdan cuando fueron a agarrar a Jesús? In the middle of the night. A medianoche. Do you see what they're doing here though? Pero usted ve lo que están haciendo ellos acá. Because it's evening, they're not going to begin the trial then. Why? Because it's illegal.
Como es la tarde o la noche, ellos no van a comenzar el juicio en ese momento. ¿Y sabe por qué? Porque es ilegal para ellos. Because under Jewish law, once you begin the trial, you have to end with a verdict the same day. And they knew if we start this in the evening, it's not going to happen. Porque en la ley judía, una vez que usted comenzaba un juicio, usted tenía que emitir un veredicto el mismo día. Entonces ellos sabían que si comenzaban a hacer eso tarde, eso no iba a suceder. So it's interesting, they followed the law here, but they didn't in regard to Jesus. Entonces es interesante que ellos siguen la ley acá, pero no lo hacen cuando se refería a Jesús. But then verse 4, I love the first word. However, Y en el versículo 4 me encanta la primera palabra, dice, pero. even though they tried to prevent what was going on, A pesar de que estos hombres trataron de prevenir lo que estaba sucediendo, they couldn't, no pudieron hacerlo. right? The message was already out there. El mensaje ya estaba allá afuera. And even though they dragged them out, 5,000 people roughly came to the Lord. Y a pesar de que los arrastraron fuera del templo, 5,000 personas más o menos vinieron al Señor. And what we can see here is Christianity is really beginning to pick up speed, isn't it? Y lo que estamos viendo acá es que el cristianismo está comenzando a tomar velocidad, ¿cierto? Right? Chapter 2, 3,000 people came to the Lord. Capítulo 2, 3,000 personas vienen al Señor. At the end of it, it says, and every day the Lord was adding to the church. Al final de ese dice que cada día el Señor iba añadiendo a la iglesia. And here we have 5,000 people come to the Lord. Y acá tenemos 5,000 personas que vienen al Señor. That's like a pastor's dream. Este es como el sueño de un pastor. Right? It's like a mega church overnight. Una mega iglesia de la noche al día. For me, that just, you'd be like, what do you do with all the people? Para mí sería como, bueno, ¿ahora qué hago con toda esta gente? Right? You start going around. Imagine going around Liberia and be like, I'm looking for a building for church. Imagínense ir aquí alrededor de Liberia y decir, estoy buscando un edificio para la iglesia. What are you looking for? ¿Qué está buscando? Something that could fit about 8,000 people. Algo para unas 8,000 personas. Could we rent the stadium? That's probably about all that would work. Tendríamos que alquilar el estadio porque es probablemente lo único que funcionaría. So they got, so the church, I mean, it's growing rapidly. Entonces la iglesia está creciendo y está creciendo con rapidez. But here we're seeing our first persecution recorded as these guys are arrested, they're placed in custody. Pero aquí estamos viendo el registro de la primera persecución cuando estos hombres son arrestados y puestos bajo custodia. Now let's continue reading 5 to 12. Vamos a seguir leyendo del 5 al 12. And it came to pass on the next day that the rulers, the elders, and the scribes, as well as Annas the high priest, Caiaphas, John, and Alexander, and as many as were of the family of the high priest, were gathered together at Jerusalem. And when they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name have you done this? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and elders of Israel, if we this day are judged for a good deed done to a helpless man, by what means he has been made well, let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands before you whole. This is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. Nor is there any salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Dice, al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Pusieron en medio de ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes los edificadores rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación.
So the next morning we get our assembly coming together. Así que la siguiente mañana tenemos la asamblea juntándose. So no doubt all the religious leaders who were in the temple spread out through Jerusalem to let these guys know what was going to take place the next morning. Y sin lugar a dudas, todos los líderes religiosos que estaban en el templo se esparcieron por toda Jerusalén para contarle a la gente lo que iba a suceder a la mañana siguiente. Because this isn't just any group of people. Porque este no es cualquier grupo de personas. You have the rulers, the elders, and the scribes. Usted tiene a los gobernadores, a los ancianos y a los escribas. That means you have the Sanhedrin. Eso quiere decir que usted ahí va a tener al Sanedrín. Not only that, they went and got Annas the high priest and Caiaphas, who is also in that same ranking. Y no solamente eso, sino que van y traen a Anás, el sumo sacerdote, y a Caifás, que también estaba en esa misma posición. Then they got John and Alexander. Luego agarran a Juan y a Alejandro. You remember who they are? ¿Se acuerda quiénes son ellos? No, because that's all we know is their names. There's nothing ever written about it. No, porque no pueden acordarse, porque no existe nada escrito acerca de ellos, solamente sus nombres. We don't know who they are, but people in the day would have seen this list. They would have known who they were. Nosotros no sabemos quiénes son, pero la gente de esta época hubiese visto la lista y hubiera sabido quiénes eran. And what we have assembled here are the most powerful people in Jerusalem. Y a quienes tenemos acá reunidos es a las personas más poderosas en Jerusalén. And what are they gathered together for? ¿Y para qué se reunieron? The trial of two fishermen. El juicio de dos pescadores. This is the Jewish Supreme Court. You think about being dragged before the Supreme Court of the land, and it's to hear the case of two fishermen. Esta es la Corte Suprema de Justicia Judía. Ahora imagínense ser arrastrado delante de la Corte Suprema de Justicia para escuchar el juicio de dos pescadores. But there's something more remarkable going on here. Pero hay algo mucho más notable que está sucediendo acá. You remember when Jesus was arrested in the middle of the night? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue arrestado a mitad de la noche? Do you guys remember where they took Jesus? ¿Se acuerdan a dónde llevaron a Jesús? The house of Caiaphas. A la casa de Caifás. Man listed right here. They took him to his house because he was the high priest at the time. Ellos lo llevaron a la casa del hombre que se menciona acá, porque en ese momento él era el sumo sacerdote. Which means the group of guys that were gathered together today were the same guys who convicted Jesus. Y eso quiere decir que los mismos hombres que están reunidos acá hoy eran los mismos hombres que habían condenado a Jesús. And so while Jesus was on trial in Caiaphas' house, do you remember where Peter was? Entonces, mientras Jesús estaba siendo juzgado en la casa de Caifás, ¿usted se acuerda dónde estaba Pedro? He was in the courtyard at Caiaphas' house. Estaba en el patio de la casa de Caifás. Do you remember where Peter denied Jesus? ¿Se acuerda dónde negó Pedro a Jesús? In the same courtyard En ese mismo patio, at Caiaphas' house. en la casa de Caifás. Peter was fearful at that moment. Pedro tenía temor en ese momento. He was fearful outside of the house just to be associated with Jesus. Él tenía miedo fuera de esa casa de tan solo estar asociado a Jesús. But now, Pero ahora he's in front of the exact same court representing Jesus. él está exactamente frente a la misma corte representando a Jesús. And he knows as he stands before this court, he could be given the same sentence Jesus was given. Y él sabe que mientras esté parado frente a esta corte, él podría recibir la misma sentencia que se le dio a Jesús. Does he deny Jesus? ¿Negó él a Jesús acá? Not this time. No, esta vez no. Never again. Nunca más. Peter's changed a little bit, hasn't he? Pedro ha cambiado un poco, ¿no? So they asked Peter a question, right? Entonces le hacen una pregunta a Pedro, ¿cierto? They said, by what power and name have you done this? Dice, ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? And there's one difference between now and when he was in the courtyard at Caiaphas' house. What is it? Y hay una gran diferencia entre la hora y el momento cuando él estaba en el patio de la casa de Caifás. ¿Qué es? He's filled with the Holy Spirit. Él está lleno del Espíritu Santo. That's what the Holy Spirit is for. He now is filled with the Holy Spirit. He's ready. Para eso es que tenemos al Espíritu Santo. Él ahora está lleno del Espíritu Santo. Él está listo.
I love what Andrew Murray says about Peter's life. A mí me encanta lo que dice Andrew Murray acerca de la vida de Pedro. He says, before Christ could fill Peter with the Holy Spirit and make a new man out of him, Dice, antes de que Cristo pudiese llenar a Pedro con el Espíritu Santo y hacer un hombre nuevo de él, Jesus had to let him go out and weep bitterly. Jesús tenía que dejarlo irse y que llorara amargamente. You know what happens when you weep bitterly over the things you've done, over your sin? ¿Sabe qué pasa cuando usted llora amargamente sobre las cosas que usted ha hecho, sobre su pecado? You come to the end of yourself. You can't do it. There's a realization that happens when you weep bitterly over your sin. Usted llega hasta el final de usted mismo. Usted no puede hacerlo. Hay algo que sucede cuando usted llora amargamente sobre su pecado. And Peter's life-changing moment was when Jesus looked down from Caiaphas' house and looked upon him with love, even though he knew he had just denied him 3 times. Pero el momento que cambió la vida de Pedro fue ese momento cuando Jesús en la casa de Caifás lo vuelve a ver con amor, a pesar de que Pedro sabe que acaba de negar a Jesús 3 veces. Right, because up to this point, Peter said he was willing to go to the cross with Jesus, even if I have to die with you, but he realized in that moment he couldn't. He came to the end of himself. And in that humility, Jesus said, now I can work with you. Porque hasta ese punto Pedro incluso había dicho, yo voy a morir por usted, yo voy a ir hasta la cruz con usted, pero no pudo. Pero en este punto ahora él sí puede hacerlo. Have you wept bitterly over your sin? ¿Ha llorado usted amargamente sobre su pecado? Are there certain things you're still willing to strive in your flesh like Peter was doing? ¿O hay ciertas cosas en su carne sobre las cuales usted todavía quiere seguir luchando en su propia carne como Pedro lo estaba haciendo? Well, Peter here, filled with the Spirit, he is able to speak boldly in the name of Christ in front of the most fierce opposition. Entonces Pedro, acá lleno del Espíritu, está dispuesto a hablar valientemente en nombre de Cristo a pesar de la oposición tan feroz que tiene enfrente. And Peter doesn't have any fear. He has complete confidence in Christ right now. Y Pedro no tiene ningún temor acá, él tiene una confianza total en Cristo. So I got a question. Ahora yo tengo una pregunta. You scared to represent Christ? ¿Le da miedo a usted representar a Jesús, a Cristo? I mean, it's easy to sit in church and go, no. Ahora, es fácil estar sentado en la iglesia y decir, no. Yeah, because you're surrounded by everybody who's going to make the same response. No, I'm not scared. Porque usted está rodeado de todas las personas que van a decir exactamente lo mismo. No, a mí no me da miedo. Yeah, well, what if you sit in front of the opposition that Peter is? You still going to be as bold as you say you are here this morning in church? Ahora, ¿qué tal si usted está frente a la misma oposición que está enfrentando Pedro en este momento? ¿Va a decir usted que tiene la misma valentía que diría que tiene sentado acá en la iglesia? If you're scared to represent Christ, then maybe you need a fresh filling of the Holy Spirit. Si usted tiene temor de representar a Cristo, tal vez usted necesita ser lleno nuevamente con el Espíritu Santo. Right? Peter knows exactly what he needs. Pedro sabe exactamente qué es lo que él necesita. I'm sure as they brought him in and he saw who was coming in, he just began to pray right there before the Lord. Lord, give me the power. Lord, fill me afresh with your Spirit to do your work. I don't want to say my words, I just want to say your words. Yo estoy seguro que cuando Pedro estaba ahí sentado y él ve a los hombres que traen, él comenzó a orar y él le dijo, Señor, dame tu poder, lléname de tu espíritu, dame las palabras que quieres que diga. Yo no quiero decir mis palabras, yo quiero decir tus palabras. So when they asked Peter the question, by who or what power did you ask? I think Peter answers them back in a question kind of, but almost a little sarcastically. Ahora, cuando ellos le hacen a Pedro la pregunta en el nombre de quién o en el poder de quién hace estas cosas, Pedro les responde como con un tipo de pregunta, pero yo creo que lo hace un poco sarcástico también. I mean, verse 9, right? If we this day are judged for a good deed done to a helpless man, what he's really saying is, I just want to clarify, are we on trial today for doing a good deed to a cripple? Ahora, versículo 9, él dice, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo, básicamente lo que Pedro está diciendo es, yo quiero que todo el mundo sepa que nos están juzgando hoy en la mañana por haberle hecho un favor a un desvalido, a un cojo. And so Peter now responds by laying it out with the gospel. Y ahora Pedro responde
con el Evangelio. He's like, the power is in the name of Jesus alone. Oh, by the way, whom you guys killed. Él dice, el poder está solamente en el nombre de Cristo Jesús, que por cierto, ustedes mataron, But then God raised him. pero luego Dios lo resucitó. And by this name, he stands before you today whole and complete. So, I mean, there it is, guys. Y en este nombre, Él está aquí de pie delante de ustedes completamente sano hoy. Así que ahí tienen su respuesta. And what's amazing is in this, Peter quotes a psalm, Psalm 2. Y lo interesante acá es que acá Pedro cita un salmo, Salmo 2. Right? The stone in which the builders reject has become the chief cornerstone, but he changes it a little, doesn't he, here? La piedra que los constructores desecharon se ha convertido en la piedra angular y Él lo cambia un poquito acá. Right? Peter says to them, hey, you guys are actually the builders. Él les dice, realmente ustedes son los edificadores. And he says, you guys rejected Christ, but hey, guess what? He's the anchor of the church. Y Él les dice, ustedes rechazaron a Cristo, pero adivinen qué, Él es el ancla de la iglesia. But then he goes on to let them know, because what are they waiting for? See, they denied Christ as the Messiah, which means they're still waiting for what? Y luego Él va y les dice algo, porque ¿qué es lo que ellos habían rechazado? Ellos rechazaron a Cristo como el Mesías, entonces todavía siguen esperando, ¿por qué? ¿Por quién? They're waiting for the Messiah still. But then Peter goes on, right? Verse 12 says, nor is there salvation in any other. Ellos están esperando todavía por el Mesías y Pedro en el versículo 12 les dice, en ninguno otro hay salvación. He's going, he's it. He's the only way to salvation. You guys are waiting for nothing. He's already come. Y Él les dice, eso es todo, Él es el único camino a la salvación, no hay nada más allá y Él ya vino. I love it. And Peter leaves it at that. He keeps it short and sweet. He's like, that's all I got for you guys. Y Pedro lo deja ahí, Él se los deja corto y sencillo y les dice, eso es todo lo que yo tengo para ustedes. Well, they're now going to attempt to pass a sentence on him. Let's go ahead and read 13 through 22. Ahora ellos van a intentar emitir una sentencia sobre ellos. Vamos a leer los versículos 13 al 22. Now, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled, and they realized that they had been with Jesus. And seeing the man who had been healed standing in front of them, they could say nothing against it. But when they had commanded them to go aside out from the council, they conferred among themselves, saying, what shall we do to these men? For indeed a notable miracle has been done through them. It is evident to all who dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. But so that it spreads no further among the people, let us severely threaten them that from now on they speak to no man in this name. So they called them and commanded them not to speak at all, nor to teach in the name of Jesus. But Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you can judge. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. So when they had further threatened them, they let them go, finding no way of punishing them because of the people, since they all glorified God for what had been done. For the man was over 40 years old, on whom the miracle of healing had been performed. Dice, al ver el valor de Pedro y de Juan, y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Y al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra. Pero les ordenaron que salieran del concilio para poder dialogar entre sí. Y se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. Esto es evidente para todos los que viven en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que desde hoy no le hablen a nadie acerca de este nombre. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron, juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Y es que temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Y el hombre que había sido sanado milagrosamente tenía más de 40 años.
All right, so verse 13, there's 4 things that they notice about these guys. Versículo 13, hay 4 cosas que ellos notan acerca de estos hombres. Number 1, what? Número 1, ¿qué? They're bold. Son That's valientes. the first thing they see. And most people before a Supreme Court, which is holding your life in their hands, Y eso es lo primero que ellos notan. Y la mayoría de personas frente a una corte suprema que los tiene en sus manos they're fearful. hubiesen tenido miedo. Because that's the final court. Whatever they say is done. There's not going to be any appeal after this. Porque esta es la corte final. Cualquier cosa que ellos dicen, se acabó. Ya no hay más apelaciones después de esto. Right? Most people be like, you're right, just tell me what to do and I'll do it and I won't do it again. Just please don't kill me. La That's ma- most people before the Supreme Court. La mayoría de gente frente a una corte suprema les diría, está bien, solo dígame qué tengo que hacer y yo lo voy a hacer, pero por favor no me mate. Not these guys, though. Pero ellos no. They stood up and they spoke with authority. Ellos se levantaron y hablaron con autoridad. They actually put the Sanhedrin on the defensive. Ellos en realidad ponen al Sanedrín a la defensiva. Right? You guys killed him. Ellos le dicen, ustedes lo mataron a él. All of a sudden, it's like the trial flip. They're like, well, wait a second. Y de repente es como que el juicio se da vuelta. Ahora es como, ¿sabe qué está pasando? Yeah, you guys killed him and you continue to reject him. Wait a second. Are we on trial now? It like completely turns around. Ellos le dicen, sí, ustedes lo mataron y ustedes siguen rechazándolo. Es como, suave, que somos nosotros ahora los que estamos siendo juzgados. They also perceive that these two are uneducated, También ellos perciben que estos dos no tenían educación. which would imply they're illiterate. They have no formal education. Y esto quería decir que ellos no tenían ningún tipo de educación formal. Plus, even how they talk, they were Galileans, so they're kind of like country people. Inclusive la forma en la que ellos hablaban eran galileos, eran como un tipo de campesino. So, like, man, these guys are bold, they're uneducated, they're untrained, which means they were just ordinary guys. They had no priestly line they came from. Ellos dicen, estos hombres son valientes, no tienen educación, no tienen preparación y no pertenecen a ningún tipo de línea sacerdotal. But then they draw their last conclusion, right? Pero luego llegan a su última conclusión. They come to realization of what? Ellos llegan a darse cuenta de que Hold on, these guys were with Jesus. estos hombres estaban con Jesús. That's the ultimate one there at 13. They're like, wait a second. Oh, these guys were actually with Jesus. Now it's starting to make sense. Esa es la última línea ahí. Ellos dicen, estos hombres habían estado con Jesús. Ahora tiene sentido. And as they looked and they put this together, verse 14, we get their response. Y cuando ellos ven esto y comienzan a unir todas las piezas, tenemos su respuesta en el versículo 14. They could say nothing. They had nothing to say. No pudieron decir nada, no tenían nada que decir. That's amazing. Eso Two es increíble. fishermen. Dos pescadores. They're on trial in front of the Sanhedrin. The Sanhedrin says, I got nothing to say. Ellos están siendo juzgados frente al Sanedrín y el Sanedrín dice, no tenemos nada que decir. So they need to figure it out, so they do the best thing. They say, all right, get these guys out of here. We need to talk in confidence. Ellos dicen, necesitamos descifrar esto, entonces saquen a estos hombres de acá para poder hablar en privado. So it's kind of funny. I can like picture all the guys are all huddled up and they go, okay, what do we do? Y es interesante, es divertido, yo puedo imaginarme a todos los hombres ahí agachados, abrazados, y es como, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Right? That's what they do. Verse 16, what does it say? They kick them out. Verse 16, very first line says, guys, what are we going to do? Eso es lo que dice acá, versículo 16, lo sacan y la primera línea del versículo 16 dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Hey, you know, it's actually really sad. Y en realidad es muy triste. This statement's really sad. Esta frase es muy triste. Why, Jamie? ¿Por qué, Jamie? Because it was simple. You guys need to repent. Porque la respuesta era simple, ustedes necesitan arrepentirse. Right? Peter had just given them everything they needed to know to turn their life to Christ. What they needed to do. What do we do, guys? I got an idea. Why don't we repent? Pedro acababa de decirles todo lo que ellos necesitaban hacer para volver su vida a Cristo. Entonces ellos dicen, ¿qué hacemos ahora? Yo tengo una idea, arrepiéntanse. Guys, what do you think would happen if we all gave our lives to Jesus? ¿Qué creen ustedes que va a pasar si todos nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús? But that wasn't even an option, apparently, was it? Pero en apariencia eso ni siquiera era una opción, ¿verdad? No, they simply look and they go, listen, it was a notable miracle. People saw it. Ellos dicen, no, este fue un milagro notable, la gente lo vio. And if it weren't for the mass of people here, maybe we could have denied it.
Y si no hubiera sido por la multitud de gente acá, tal vez hubiésemos podido rechazarlo. But not now. There's no way we can deny or even try to discredit it in any way. Too many people have seen. Pero ahora no hay forma de negarlo, no hay forma de tratar de quitarle crédito de ninguna manera. Muchísima gente lo ha visto. Plus, this man's been begging outside the temple for years. Y además de eso, este hombre ha estado pidiendo limosnas fuera del templo por años. But what we do know is this message can't spread anymore. Pero lo que sí sabemos es que este mensaje no puede seguir esparciéndose más. So get them back in here. Así que vuelvan a traerlos a ellos acá. And now we're going to threaten you severely. I don't know what it said. Probably they just threatened their life. We're going to kill you if you don't stop. Y vamos a amenazarlos con severidad. No sabemos lo que dice, probablemente los amenazaron con su vida. Les dijeron, si ustedes no paran, los vamos a matar. And they said, we're going to threaten them not to speak in that name anymore. Y los vamos a amenazar para que ellos no hablen en ese nombre nunca más. Albert Camus, Albert Camus, he's a philosopher. un filósofo, He's not a Christian, no es cristiano, not at all. para nada cristiano, But he does say something about Christians. pero él sí dice algo acerca de los cristianos. And I always find it interesting when a non-believer philosopher has something to say about Christians. Y yo siempre encuentro interesante el hecho de que un filósofo no creyente tenga algo que decir acerca de los creyentes. So I want you to listen, Entonces yo quiero Christian, que usted escuche, cristiano, and see if you're convicted by a non-Christian. y ver si usted tal vez es convencido por un no creyente. What the world expects of Christians Lo que el mundo espera de los cristianos is that Christians should speak out loud and clear es que los cristianos hablen fuerte y claro, in such a way de tal forma that never a doubt, que sin ningún lugar a duda, not the slightest doubt could arise in the heart of the simplest man hearing the message. ni la más pequeña duda se pueda levantar en el corazón del hombre más simple escuchando el mensaje. You know what this non-Christian thinks you need to be doing, Christian? ¿Usted sabe lo que este no cristiano piensa que usted debería estar haciendo, cristiano? He said the world expects you to speak out loud and clear so the simplest people can understand the message of Jesus. Él dice que el mundo espera que vos hables fuerte y claro para que así el hombre más simple pueda entender el mensaje de Jesús. Is that what you're doing every day? ¿Es eso lo que estás haciendo todos los días? Or did a non-believer just convict you into the life you should be living? ¿O acaba de convencerte un no cristiano acerca de la vida que deberías estar viviendo? It's not a hard message, right? No es un mensaje difícil, ¿cierto? Jesus died, Jesús murió, buried, fue sepultado, rose again. resucitó otra vez. Now you have the message. Y ahora usted tiene el mensaje. You're all equipped. Y todos están equipados y preparados. What I love though, the Pharisees can't even say Jesus' name in verse 17. Did you notice that? Ahora, lo que a mí me encanta es que los fariseos ni siquiera pueden mencionar el nombre de Jesús en el versículo 17. ¿Usted se da cuenta de eso? They don't tell them what name. They go, just don't speak in that name. Like it's hard to say Jesus. Ellos no dicen el nombre, ellos nada más les dicen no hablen en ese nombre, como que si fuera tan difícil para ellos decir Jesús. So they tell Peter and John that, and they listen. They go, all right, guys, Así que ellos le dicen a Pedro y a Juan, ok, we're going to have you decide for us. vamos a hacer que ustedes decidan para nosotros. Should we listen to you or directly to God? ¿Deberíamos escucharlos a ustedes o deberíamos escuchar directamente a Dios? That's an easy answer for the Pharisee. They'd be like, oh, man. Y esa sería una respuesta fácil para los fariseos. Ellos hubieran como quedado como, uff, sí. Right? This would be a horrible day. They'd be like, oh, my gosh, I know how I have to answer. You should listen to God, not us. Ellos se hubieran quedado como ahí, no sabemos cómo responder. Ustedes deberían escuchar a Dios, no a nosotros. But somehow, while you're listening to God, listen to us too and make them work together. Pero de alguna manera, mientras usted escucha a Dios, escúchenos también a nosotros y haga que la cosa funcione. But what they're saying is like, listen, we can't help it. Pero lo que ellos están diciendo acá es, escuchen, nosotros no podemos evitarlo. This gift of salvation is amazing, and the thing is, it's for everyone. Este regalo de la salvación es increíble y la cosa es que está disponible para todos. And they're like, we can't stop sharing. That would be the unloving thing to do for me to keep my mouth closed. Nosotros no podemos dejar de compartir. De hecho, eso sería una falta de amor, mantener mi boca cerrada.
Right? We love people too much to not share Jesus with them. Nosotros amamos a la gente demasiado como para no compartir a Jesús con ellos. So I'm sorry, we're going to continue to share all the things we saw and heard. Así que lo sentimos mucho, pero vamos a seguir compartiendo todas las cosas que vimos y oímos. It says they continued to threaten them, Y dice que siguieron amenazándolos, but they had to let them go. They had nothing on them. pero tuvieron que dejarlos ir, no tenían nada en contra de ellos. Because the proof was right before them as they looked at this 40-year-old man's life. Porque la prueba estaba justo enfrente de ellos cuando veían a este hombre de 40 años. And all the people in Jerusalem saw it and they couldn't help but glorify God, it says. Y toda la gente en Jerusalén lo vio y no pudieron hacer otra cosa que alabar, glorificar a Dios, como dice acá. Now remember, this miracle is amazing, right? Ahora recuerda, este milagro es increíble, ¿verdad? We talked about it last week, about this man, Hablamos acerca de ello, hablamos acerca de este hombre, right? That Jesus would have come in contact with him at different times, but never healed him. con el que Jesús hubiese tenido contacto muchísimas veces, pero nunca lo sanó. Right? This man is only somewhere from 7 to 15 years older than Jesus, which means even possibly when Jesus at 12 years old taught in the temple, he met the guy then. Y este hombre tenía tal vez entre 7 y 15 años más que Jesús. Entonces es muy posible que cuando Jesús enseñó en el templo a los 12 años, hubiese conocido al hombre en ese momento. Right. And for me, it's just always amazing to think that Jesus at 12 years old, passing this guy going, I know it's going to happen in like 20 years. You just sit tight. There's something amazing that's going to happen in your life. Y para mí siempre es increíble pensar que Jesús a los 12 años pasara a la par de este hombre y le dijera, yo sé lo que va a pasar con usted dentro de unos 20 años. Hay algo increíble. Solamente espere con paciencia, va a pasar algo increíble para usted. And that's the thing about God's timing. Y esa es la cosa con el tiempo de Dios. Jesus could have looked then at 12 and goes, listen, I could heal you now, but I'm not going to receive the glory that I will when it happens 20 some years from now. Jesús pudo haberlo visto cuando tenía 12 años y decir, sabe, yo puedo sanarlo a usted ahora, pero no voy a recibir ahora la gloria que voy a recibir cuando usted sea sanado en unos 20 años a partir de ahora. And he's like, I'm not even the one who's physically going to be here to heal you. Es como, yo ni siquiera voy a estar físicamente acá para sanarlo a usted. But through that healing and the testimony of that, 5,000 people are going to give their life to the Lord. Pero a través de esa sanidad y el testimonio de esa sanidad, más de 5,000 personas van a entregar su vida al Señor. And God is so patient. Dios es muy paciente. And he shows us in this miracle the patience. It could have happened at all different points in time, but he waited till now. Y Él nos muestra a través de este milagro la paciencia. Pudo haber sucedido en cualquier momento en la vida de Jesús, pero Él esperó hasta este momento. Well, verses 23 through 31, and we'll end here today. Versículos 23 al 31, y con esto vamos a terminar hoy. And being let go, they went to their own companions and reported all that the chief priests and elders had said to them. So when they heard that they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God, who made heaven and earth, and the sea, and all that is in them, who by the mouth of your servant David have said, why did the nations rage, and the people plot in vain? The kings of the earth took their stand, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. For truly, against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, were gathered together, to do whatever your hand and your purpose determined before to be done. Now, Lord, look on their threats and grant to your servants that with all boldness they may speak your word, by stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Dice, una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlos todos juntos, elevaron sus voces a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de tu siervo David,
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús, para hacer todo lo que por tu poder y voluntad ya habías determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. So they let them go. Los dejan irse, They head back to all their buddies. se van a reunir con todos sus amigos We're probably all waiting. They all would have known they were arrested. y probablemente todos estaban esperando. Ellos hubiesen sabido que habían sido arrestados. And you know, all of our first question would be like, what happened? Y usted sabe la pregunta de todos nosotros, hubiese sido, ¿qué pasó? And Peter would maybe like, well, it was cool. Like, we were before the court and I got to share the gospel. Y tal vez Pedro les dijo como, no, fue muy chiva, yo estuve delante del tribunal y tuve la oportunidad de compartir el evangelio. We actually gave all the Pharisees another chance to come to Jesus, but they didn't. De hecho, le dimos a todos los fariseos otra oportunidad de venir a Jesús, pero no lo hicieron. They were actually pretty mad. Él era un hombre bastante arriesgado. Oh, and they said if we keep doing this, they're probably going to kill us. Y también dijeron que si seguíamos haciendo esto, probablemente nos van a matar. But that's okay because we got to keep doing it. Pero no importa, tenemos que seguir haciéndolo. We can't help it. We really like to tell people about Jesus. No podemos evitarlo, realmente nos gusta hablarle a la gente acerca de Jesús. I wonder how many of us would quiet down if our lives were threatened. Ahora yo me pregunto cuántos de nosotros nos callaríamos si nuestras vidas fueran amenazadas. I mean, it's really easy now. I can walk down to the park, tell people I'm a pastor, and I can talk about Jesus all day long. And they'll sit and listen. They may not want to hear it, but they'll at least sit and listen and be polite. Ahora, hoy en día es muy fácil. Yo puedo ir al parque, decirle a la gente que soy pastor, sentarme a hablar acerca de Jesús todo el día. La gente tal vez se va a sentar a escuchar, tal vez no quieran, pero para ser educados me van a escuchar. But I wonder what would happen if I was in the park and the police showed up, beat me down, and dragged me off to jail. Pero yo me pregunto qué pasaría si yo estuviera en el parque, la policía llega, me golpean y me llevan a la cárcel. Gave me an evening to sit in the cell and think about what happened. Y me dan una noche para que me siente y pueda pensar y reflexionar en lo que pasó. And you guys all heard about it. Y todos ustedes escucharon acerca de eso. I got out the next day and then we came to meet. Y luego yo salgo al día siguiente, venimos y nos reunimos. I said, next time I do it, they're going to give me the electric chair. Y yo les digo, la próxima vez que yo lo haga me van a dar la silla eléctrica. I told them not to do it anymore. Me dijeron que no lo haga más. But there's only one thing we can do, right, guys? Solo hay una cosa que podemos hacer, ¿cierto? We should probably head to the park now and start telling people about Jesus. Tal vez deberíamos irnos para el parque y comenzar a contarle a la gente acerca de Jesús. I wonder how many of us would be like, ooh, I might be done for a little bit. Maybe let things calm down. You sure you want to go right back to the park? Pero yo me pregunto cuántos de nosotros diríamos como, tal vez deberíamos dejar que las cosas se enfríen un poquito, que vuelvan a la normalidad. ¿Usted está seguro que quiere ir otra vez al parque? Yeah, I think we should go back. Sí, yo creo que deberíamos volver a ir. It's crazy because while I was there, people actually wanted to hear about Jesus. I think we should go back. Y esto es loco porque realmente la gente yo creo que ahí quiere escuchar acerca de Jesús, entonces deberíamos volver. No, it says they shared with them everything that was said. Dice que ellos le compartieron a ellos todo lo que les habían dicho. So everybody in that room, when they spoke, clearly knows what's at stake to share the gospel. Así que todos en esa habitación, cuando ellos hablaron, sabían exactamente lo que estaba en juego por compartir el evangelio. And I love what they all begin to do. Y a mí me encanta lo que ellos comienzan a hacer. They hear it and it says, being unified, they raised their voices and petitioned the Lord. Dice que al oírlos todos juntos elevaron sus voces a Dios y le hicieron una petición. The group didn't divide and people didn't get up and be like, see you guys, I didn't know that it was going to be like this. They got together, they raised their voices to the Lord. El grupo no se dividió. Ellos no se levantaron y les dijeron, nos vemos después. No sabíamos que la cosa se iba a poner así de oscura. Nos vamos. No, dice que ellos se levantaron su voz y alabaron al Señor. And they begin to quote a psalm. Y ellos comenzaron a citar un salmo.
And they say, listen, it's exactly how you said it would play out. Y dijeron, ¿sabe? Esto es exactamente como usted dijo que iba a salir todo. Right? With Jesus, Pilate was there, Herod was there, Gentiles were there, the nation of Israel there. Everybody was accounted for. Con Jesús, ahí estaba Herodes, estaba Pilato, estaban los gentiles, estaba la nación de Israel, todo el mundo estaba siendo contado ahí. Everybody played a part in Jesus' death. Todos tuvieron algo que ver con la muerte de Jesús. Jews would blame the Gentiles, Gentiles would blame the Jews, and that was all of you. Everybody's lumped together. Los judíos culpan a los gentiles culpaban a los judíos. No, fueron todos ustedes juntos en esto. And they said, but they did exactly what you purposed to do before the foundation of the world. It was always going to be like this. Dice, pero ellos hicieron exactamente lo que usted determinó que hicieran justo antes de la fundación del mundo. Siempre se supo que iba a ser así. And then in verse 29, they give their petition. Y luego en el versículo 29 ellos hacen su petición. And it goes like this. Y es algo así. You, Lord, you saw what happened to Peter and John. Señor, tú viste lo que les pasó a Pedro y a Juan. And this is just the beginning. Y esto es solo el comienzo. It's going to get a lot worse. Se va a poner mucho peor. So, Lord, protect us. Así que, Señor, protégenos. Lord, please keep us safe. Señor, por favor, manténnos a salvo. So, what they prayed in verse 29. Eso es lo que ellos oran en el versículo 29, ¿verdad? Yes, look at it. Sí, véanlo. Every one of you should be calling me a liar. Al menos uno de ustedes debería estarme diciendo mentiroso. You didn't pray for protection. Ellos no oraron por protección. You didn't pray for safety. Ellos no oraron por seguridad. I'm funny. See, that's why I tell you to read your Bible. Por eso es que yo les digo que lean la Biblia. I totally said that. I go, is that what it says? Yo les dije eso y les pregunté, ¿eso es lo que dice ahí? Y muchos dijeron, ajá. No. It No. doesn't say that at all. What did they pray? No dice eso en ningún lugar. ¿Qué fue lo que ellos oraron? Give us boldness to speak your word. Dice, danos valentía para hablar tu palabra, o que hablemos tu palabra sin ningún temor. Fill us with your Holy Spirit, please. Llénanos, por favor, con tu Espíritu Santo. You see, when the power of the Holy Spirit lacks in your life, ¿Sabe? Cuando falta el poder del Espíritu Santo en tu vida, you're always a lot quieter for Jesus, aren't you? siempre estás mucho más callado por Jesús, ¿o no? Yeah, Sí, that's a fact. eso es un hecho. Whenever that Holy Spirit's kind of dwindling, you need a fresh filling of it. Cuando ese poder del Espíritu Santo está un poco bajo, usted necesita ser llenado nuevamente. You should be praying and praying fervently. Lord, make me bolder. Y usted necesita orar y orar fervientemente y decirle, Señor, dame valentía. I want the same boldness that the disciples had when they were in the face of adversity. Yo quiero la misma determinación, la misma valentía que tenían los discípulos cuando estaban frente a la adversidad. And these words must have been so sweet to the Lord to hear. Y estas palabras debieron haber sido algo tan dulce para el Señor al escucharlas. He listens and he hears children's desire to proclaim all the more the goodness of Jesus. Él escucha y él ve el deseo de sus hijos de proclamar aún más las bondades de Jesús. And here it is again, verse 31 says they were filled with the Holy Spirit and they spoke of the word of God with boldness. Y una vez más lo vemos acá en el versículo 31, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. The filling of the Holy Spirit isn't a one and done event. La llenura del Espíritu Santo no es un evento de una vez y listo. We've seen these guys filled with the Holy Spirit 4 times now, and we're only to chapter 4. It is not a one-time event. Hemos visto a estos hombres llenos por el Espíritu Santo 4 veces y apenas estamos en el capítulo 4. No es un evento de una sola vez. The indwelling of the Holy Spirit upon salvation is a one-time event. You're not going to be indwelt a bunch of times. It's one time. La morada del Espíritu Santo es un evento de una sola vez en el momento de la salvación. Cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de usted, Él no va a venir y se va a ir y va a venir y se va a ir de usted un montón de veces. Pasa una sola vez al momento de salvación. You will be filled afresh all throughout your spiritual life with Christ. Pero usted va a ser lleno nuevamente a través de todo su caminar con Cristo. When the power lacks in your lives, we're always a lot quieter. Cuando falta poder en su vida, siempre somos mucho más silenciosos.
You know what I want to see? ¿Saben lo que yo quiero ver? You can ask Danielle, what do I want to see? Le pueden preguntar a Daniel qué es lo que yo quiero ver. Want me to answer? Yeah. Revival. Revival. Reavivamiento. This has been so on my heart these past few months. But revival isn't evangelism. You guys get it wrong if that's what, because most people are like, revival, we're going to evangelize the world. That's not it. Esto es algo que ha estado en mi corazón de una manera muy pesada estos últimos meses. Ahora, el reavivamiento no es evangelismo. La mayoría de gente lo tiene al revés. Es como vamos a tener un reavivamiento, vamos a ir a evangelizar el mundo. Y eso no es. Revival begins in the heart of the believer. That's what revival, to revive the spirit that already exists. That's where revival begins. It starts in you and I. El reavivamiento comienza en el corazón del creyente. Reavivar el espíritu que usted ya tiene. De eso se trata el reavivamiento. Comienza en usted y comienza en mí. And as that revived spirit begins, you're going to evangelize. You're going to be bold and share. That's a result of the revival within the believer. It is not revival. That is a product of it. Ahora, como se va dando ese reavivamiento en usted, usted va a comenzar a compartir, usted va a comenzar a evangelizar, usted va a comenzar a hablar. Ese es un resultado del reavivamiento que hay en usted. Eso no es reavivamiento, es un resultado de. And revival doesn't take a lot. Y el reavivamiento, para el reavivamiento no se necesita un montón de cosas. You can read about the Welsh revivals in Wales, England. Usted puede leer acerca del reavivamiento en Gales. One little girl, like somewhere between 12 to 15 years old, stood up, had just given her life to the Lord, and she goes, you know what? I don't know anything, but what I know is I love him. And everybody broke in that moment. Everybody in the church wept over one statement by a little girl. En Gales, una niña de más o menos unos 12 años acababa de entregar su vida al Señor y ella se puso de pie delante de la iglesia y dijo, saben, yo no sé mucho, lo único que sé es que lo amo. Y con esa frase toda la iglesia comenzó a llorar, todo el mundo comenzó a llorar acerca de la frase que había dicho esta niña y ahí comenzó el reavivamiento en Gales. Churches there were open 24/7, people coming in to pray and to worship and just to grow. It exploded all over Wales. And Wales is a coal mining place. Ahora, todo el mundo, las iglesias en ese tiempo en Gales se abrían 24 horas al día porque la gente quería venir a orar, querían venir a estar ahí y fue algo que explotó a través de toda la nación. Gales es una mina de carbón. And these miners had foul mouths. Y estos mineros tienen bocas sucias, sucísimas. And they say as these men were getting saved, because they would use mules to haul everything out. Y dice que cuando estos hombres se convertían, ellos usaban mulas para llevar las cosas, sacar las cosas de la mina. The mining industry went on the decline because they always were swearing and hitting the mules, but after they got saved, they'd be like, come on. They stopped doing all of that and they couldn't produce the way they were before because the Lord was changing their hearts. Dice que después de que se convertían, la producción minera se vino a pique, porque estos hombres siempre estaban diciendo malas palabras, gritando, golpeando a las mulas para que sacaran el material de la mina, pero como el Señor comenzó a cambiar sus corazones, ellos ya no agredían al animal, era más como, vamos, vamos, salgan, ni siquiera hacían malas palabras, y ya no hacían lo que antes se hacía para que la mina produjera igual que antes. My heart's desire is to see revival, even just in this small fellowship. It doesn't need a lot. Ahora mi corazón, el deseo de mi corazón es ver un reavivamiento aún en esta pequeña iglesia. No se necesita un montón de gente. Philip Brooks says, Philip Brooks dijo, do not pray for easy lives. no ore por vidas fáciles. Half of us are going, well, I pray for that every day. La mayoría de nosotros nos quedamos en este momento como, ¿sabe? Yo oro por eso todos los días. He says, do not pray for easy lives. Él dijo, no oren por vidas fáciles. Pray to be stronger men and women. Oren para ser hombres y mujeres más fuertes. Do not pray for tasks equal to your power, No ore por quehaceres iguales a su capacidad, but pray for the power equal to the task. sino ore por una capacidad y un poder iguales a la tarea. Give me power. Give me the strength, Lord, to do the work that you put on my plate.
Dame poder, dame fuerza, Señor, para hacer la obra que has puesto frente a mí. Don't settle for minimal tasks. No se contente o no se alegre con tareas pequeñas. Right? Lord, give me the bare minimum to get me into heaven. Señor, dame lo mínimo que se necesita para llegar al cielo. Don't pray for that. No ore por eso. Ask for more power and ask for greater tasks. Ore por más poder y ore por tareas más grandes. You ask Christ for that, He'll give it. Si usted le ora a Dios por eso, Él se lo va a dar. You know what's amazing? He's just as generous today with the Holy Spirit as He was with the early church. ¿Sabe lo increíble? Él es tan generoso hoy en día con el Espíritu Santo como lo era con la iglesia primitiva. I mean, people read and they glorify the church as like, man, that was such a spirit-filled church in that time. La gente lee esto y dice como, esa iglesia era tan llena del Espíritu en ese momento. Yeah, it was because they were asking for it. Sí, lo era porque era algo que ellos estaban pidiendo. When's the last time you asked to be filled afresh with the Spirit? ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió ser lleno otra vez con el Espíritu? Don't complain if you're not asking for the Holy Spirit and your life doesn't look like this in Christ. Ahora no se queje si usted no está pidiendo por el Espíritu Santo y su vida no se ve así en Cristo. He's just as generous today. Él es igual de generoso hoy. If you want it, Si usted lo quiere, ask for it. pídalo. Amen? Amén. Let's pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for your word. gracias por tu palabra. Father, revive our hearts. Padre, reaviva nuestros corazones. Rekindle that fire that once burned bright, Lord. Enciende ese fuego que una vez quemó fuertemente, Señor. Maybe in our lives it's just kind of been there and smoldering a little bit. Tal vez en nuestras vidas ha estado ahí apagándose un poco. Father, reignite it. Padre, vuelve a encenderlo. Lord, fill us with your Holy Spirit. Llénanos con tu Espíritu Santo Father, use us to our fullest potential. y úsanos para a nuestro máximo potencial. You have amazing works prepared for each and every individual. Tú tienes obras increíbles preparadas para cada individuo. Lord, may we not sell ourselves short, Señor, que no nos vendamos o no nos quedamos cortos, trying to get by with the minimum. tratando de sobrellevarla con lo mínimo. Lord, just help us to come to that place Señor, solo ayúdanos a llegar a ese lugar where we can't but help share how wonderful you are with people. donde no podemos evitar hacer otra cosa más que compartir lo maravilloso que tú eres con las personas. Father, stir in our hearts. Padre, remueve nuestros corazones. We ask these things in your name. Pedimos estas cosas en tu nombre. Amen. Amén.